Entonces, como quedamos en nuestra clase anterior, este es un ejemplito de costo marginal. Acuérdense que vimos la clase pasada que si un bien que producimos nosotros como compañía vale 120 y estos son nuestros datos de costos totales y costos marginales, estaríamos dispuestos a fabricar hasta 7 a este nivel de precios porque ya producir el número 8 nos costaría 123, lo cual está por encima del precio al cual vendería. Entonces, por eso nosotros estaríamos a esos precios dispuestos a producir hasta 7 unidades de ese bien. Y después terminamos con esta curva de costo marginal. Esta es la curva graficando los puntitos pasados, donde veíamos que las curvas de los costos marginales tradicionalmente tienen esta curva cóncava porque del 4 para allá hay unos costos fijos que superan esos costos. Y entonces teniendo en cuenta estas definiciones, acuérdense, función de producción, funciones de costos y costos marginales, ya por fin llegamos a lo que es la función de oferta. Acuérdense que la clase pasada vimos la función de demanda y ahora vamos a ver la función de oferta. Esta función de oferta depende de los costos de producción, por eso nos tocó ver antes todo este tema de los costos de producción. Aquí también influyen los impuestos, por ejemplo, los subsidios también influyen y las políticas públicas, las políticas del gobierno. Todo eso le puede poner unos sobrecostos o no a mi función de producción y de mi función de producción pues se deriva mi función de oferta. Entonces, en este contexto, la función de oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos de acuerdo al precio del mercado. Acuérdense del ejemplo de los 120. Y vamos a suponer que todo lo demás queda constante. Acuérdense, ceteris paribus, lo único que vamos a variar en este caso es el precio de venta de mi servicio o de mi producto. ¿Esto qué significa? Que entre más alto sea ese precio de venta, pues yo estaré dispuesto a producir más unidades de ese bien. ¿Para qué? Para maximizar mi beneficio. Esta curva de oferta me representa lo que el productor está dispuesto a producir y vender para cada nivel de precios. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, porfa, me lo va diciendo. Al final de la clase vamos a cerrar con unos ejemplos que espero que les parezcan interesantes. Entonces, de nuevo, tenemos un precio de equilibrio de venta y entonces a ese precio de equilibrio yo estoy dispuesto a vender cierta cantidad de unidades. Y esta curva sombreada, ¿qué representa? ¿Alguien? La ganancia. El beneficio correcto del productor al vender Q unidades en un precio P. ¿Vale? Entonces, la función de oferta, voy a pasar esto rápidamente que después lo pueden leer, depende de los cambios en los precios. Pero no solamente de los precios de venta, también de los precios de los insumos que yo necesito para producir ese bien o ese servicio. ¿De acuerdo? Si cambian esos precios, que acuérdense que pueden cambiar por impuestos, por políticas, etcétera, pues va a cambiar mi curva de oferta. ¿De acuerdo? También puede cambiar por tecnología. Ya vimos un ejemplo de la clase pasada. Cambios en la tecnología de producción pueden tener el mismo efecto. Imagínense que ya no me toca pagarle la gasolina a los buses, sino que los buses son con energía solar. Entonces ese salto tecnológico va a tener un efecto muy importante en mis costos de producción porque los costos de combustible son muy importantes en este tipo de operación. Pero entraré también en otros gastos como de pronto un mayor valor de capital porque esos buses son más caros, en un mantenimiento también más costoso y de pronto una vida útil menor, no lo sé. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esos elementos. Y paralelamente al excedente del consumidor que vimos la clase pasada y ahorita vamos a dejarlo en un resumen, el excedente del productor es la diferencia entre el ingreso que el productor obtiene por la venta de cierto artículo y lo que le costó producirlo. Volvemos al mismo ejemplo del operador de Transmilenio.
¿Se acuerdan? Donde teníamos que ofrecía a 10.000 pesos el kilómetro y con ese costo de producción ofrecemos 100 kilómetros. Entonces el operador a estos precios y a este nivel de producción va a obtener un ingreso o un beneficio de 1.000.000 de pesos. Y esto es lo que me da, ese 1.000.000 de pesos es justo el área bajo mi curva de oferta, ¿vale? Y entonces, como el excedente del consumidor está, acuérdense, estaba diferenciado por esas áreas debajo de la curva para cierto nivel de precios y cierto nivel de producción, el excedente del productor es análogo, está relacionado con la curva de oferta, ¿de acuerdo? Y entonces, dada una cantidad cualquiera, el precio de esa cantidad, de ese producto, está definido por esa curva de oferta, donde estamos viendo el costo del vendedor marginal. ¿Qué es esa vaina? Es el vendedor que sería el primero en abandonar el mercado si el precio fuera más bajo. Vamos a ver un ejemplo, no se preocupen todavía. Todavía no se preocupen. Entonces vamos a ver un ejemplo. La clase pasada vimos que yo estaba vendiendo un carro. Ahora vamos a ponernos los zapatos del contrario. Ahora vamos a comprar un carro y pedimos una cotización a 4 vendedores. El mismo carro, por supuesto. Cada uno de esos vendedores está dispuesto a vender un carro si obtiene una ganancia. Si el vendedor no obtiene una ganancia por vender el carro, pues no lo vende. ¿De acuerdo? Y entonces, cada vendedor va a querer vender el carro a un precio mayor de lo que le costó. ¿De acuerdo? Es obvio. Y pues no lo vendería si yo le ofrezco menos de lo que le costó a él. Entonces tenemos, estos son 4 vendedores cuyo costo del carro es esto, es esta columna que tenemos acá, ¿vale? Son diferentes precios, pónganle que esa diferencia de precios es por costos de transporte, por intermediación, por lo que sea, por impuestos, etcétera. No vamos a entrar en eso, sino queremos aquí ilustrar el ejemplo del excedente del productor. Entonces, miren esto, si el precio es inferior a 50 millones, todos estarían dispuestos a vender el carro, ¿de acuerdo? Que es este punto que está acá. Perdón, me equivoqué. Si el precio es mayor a 50 a 90 millones, más bien me voy por la del lado de arriba. Si yo ofrezco 90 o más millones por ese carro, todos estarían dispuestos a venderme el carro y la cantidad de carros o de producto en el mercado es igual a 4. Si yo ofrezco 45 millones por el carro, ninguno me lo va a vender. Entonces estoy aquí en esta última fila de la tabla. Y así sucesivamente en los puntos de la mitad. Aquí de nuevo podemos construir nuestra curva de oferta. Esta curva también será una curva escalonada porque tenemos elementos discretos. Entonces miren esto. Si yo ofrezco 50 millones por el carro, solo habría un carro en el mercado, que sería este punto, el costo de Z, que estamos aquí, el vendedor Z con 50, ¿listo? Y así sucesivamente, si yo ofrezco 90 millones, habría 4 carros en el mercado. Entonces yo dibujo mi curva, esa es mi curva de oferta. Y de nuevo hacemos un ejercicio análogo del excedente del consumidor. Si el precio de venta es de 60, solamente el vendedor 1 vendería su carro y tendría un excedente del productor de 10 millones, que es el área en este caso de este cuadradito. 1 por 10, ¿de acuerdo? Base por altura. Y aquí, si ya el precio del carro es de 80 millones, pues aquí habrían más participantes en el mercado. El excedente del productor Z sería 30 millones porque lo vendió a un precio mucho más alto y ya participaría el vendedor Y con un excedente del productor de 20 millones. ¿Cuánto sería el excedente total del productor en este mercado?
muchachos? 50. Correcto. Es la suma de los excedentes individuales de cada participante en el mercado. Ese sería el excedente del productor. ¿Vale? ¿Y cómo entonces lo podemos ver ya de una forma general en el gráfico? Entonces tenemos mi curva de oferta, aquí la linealicé por cuestiones de facilidad, donde tenemos un precio 1, una cantidad 1, un precio 2, una cantidad 2, ¿vale? Este triangulito amarillo es el excedente del productor inicial si yo estoy en un mercado con precios unos y cantidades unos, ¿de acuerdo? Sería el área del triángulo ABC. Si mis precios cambian, suben, la cantidad va a pasar de C1 a C2, ¿de acuerdo? Y voy a obtener el rectángulo azul, que es el excedente del productor inicial. Es decir, el productor que ya estaba en el mercado se va a ver beneficiado por este aumento de precios en una cantidad igual al área de este cuadrado azul. Y el verde, el triangulito verde, es el excedente del productor de los nuevos productores que entran al mercado. Entran ya y pueden entrar al mercado debido a esa subida de precios. ¿De acuerdo? Entonces aquí está un pequeño resumen. Cuando el precio sube de P1 a P2, la cantidad de carros ofrecidas pasa de C1 a C2. Y ese tiene una repercusión en el excedente del productor, que tiene que ver entonces con este triangulito verde. ¿De acuerdo? Este aumento del excedente del productor se debe en parte a que los productores ya existentes reciben ahora más y, como les decía, entran nuevos jugadores al mercado. ¿Preguntas al respecto? ¿Todo está claro? Después vamos a usar todo esto, ¿no? Así que yo veré. Y entonces, para ir resumiendo todo este tema de costos marginales, utilidades marginales, funciones de producción, funciones de oferta, funciones de demanda, entonces tenemos la interacción de oferta y demanda. Y seguro que este grafiquito sí lo han visto muchas veces, pero todo lo que vimos en la clase pasada y hasta ahora es lo que está detrás de todo esto. Aquí tenemos entonces que en teoría un mercado en equilibrio tiene unos precios y unas cantidades, entre comillas, óptimas que maximizan el beneficio de productores y de vendedores. Ojo que esto es para un mercado perfecto. En un mercado perfecto donde todo funciona muy bien, lo que pasa es que el transporte tiene muchos elementos y después vamos a ver algo. ¿Ustedes han oído hablar de las externalidades? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esas externalidades tienen un efecto en estos elementos. Las externalidades, los impuestos, los subsidios, tienen un efecto que va a influenciar la demanda y la oferta de producción de bienes de transporte. Entonces, el transporte para nada es un mercado en equilibrio y por eso es tan regulado. Mercados regulados, ¿cuáles son? Los mercados de servicios públicos, por ejemplo. Esos son mercados, mejor dicho, casi ningún mercado es perfecto y tiene que haber un montón de regulación para que no haya abusos de parte y parte. ¿De acuerdo? Y entonces, suponiendo esta interacción entre oferta y demanda, pues yo tengo de esta a este precio dado, con esta cantidad dada, tengo beneficios, excedentes del consumidor y excedentes de productor. ¿Listo? Y aquí vamos a recordar un poquito lo del excedente del consumidor. Un poco desagregado y enfocado a temas de transporte. Tengan en cuenta este gráfico, por favor. Ténganlo en mente. Nota mental, foto mental. Imagínense que yo estoy ahora sin metro y en 5 años voy a tener metro. Esperamos todos. Este nuevo escenario con metro, que lo vamos a llenar sin metro escenario 0, con metro escenario 1,
va a tener un efecto en los costos de transporte, tanto del productor como del usuario. Perdón. Y también va a tener un efecto en los tiempos de viaje. Y también, con casi total seguridad, va a generar unos cambios de los patrones de movilidad, particularmente en las zonas de influencia del metro. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Vale, entonces vamos a suponer que esta variable t, que es la cantidad de viajes producidos o generados, no varía por ahora. Que de aquí, en 2020 versus 2025, la cantidad de viajes es la misma. Pero sí va a haber una diferencia en los costos percibidos de transporte con metro y sin metro. ¿Y esos costos cuáles pueden ser? Tiempo y viaje. Perdón, tiempo y plata. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso donde la demanda no cambia? Si la demanda no cambia, ¿es que elástica o inelástica? ¿Se acuerdan? Inelástica. Plástica. Inelástica, correcto. Entonces ahí yo estoy cambiando mucho los costos, en este caso para bien o para mal con el metro, y mi demanda sigue siendo la misma. Aquí es relativamente fácil estimar el excedente del consumidor, es decir, el beneficio extra de los viajeros, porque como esto no cambia, yo solamente hago un ejercicio de delta de ahorros de tiempo y ahorro de costos tarifarios, por ejemplo. Entonces, ese delta de ahorros, pues yo lo multiplico por la misma demanda de quien va a usar el metro y ya obtendría el beneficio de los usuarios debido a la nueva infraestructura. ¿De acuerdo? Pero como ustedes se lo suponen, seguramente esta T no va a permanecer constante. Esta T con seguridad va a variar. Puede que primero debido al aumento, a la inercia del aumento de la población, del aumento de movilidad, etcétera, pero puede que pase que el metro incluso genere más viajes de gente que antes no viajaba. Antes la gente que vivía en Bosa no tenía que ir a hacer nada a la 72 y ahora que está el metro, que es muy fácil, seguramente puede hacer algo. No lo sabemos y eso es difícil de estimar. Pero entonces, con toda seguridad la demanda va a cambiar. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Teníamos, acuérdense, unos costos de transporte en el escenario cero, una cantidad de viajes en el escenario cero, y en el escenario 1 vamos a tener una demanda distinta. Vamos a suponer que el metro está integrado a la SITP, va a ser un componente adicional de la SITP, entonces transbordos y todo esto con la tarjeta personalizada no nos va a costar. Y adicionalmente nos va a ahorrar un montón de tiempo porque no hay semáforos, las frecuencias son de 30 segundos, no están las aglomeraciones Transmilenio, etcétera. Entonces, mis costos de transporte van a pasar de P sub 0 a un nuevo costo que es E sub 1. ¿Y eso qué significa? Al bajar esos costos, vamos a tener una nueva cantidad de viajes. ¿De acuerdo? Lo verdaderamente complicado es estimar estas curvas de demanda que lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Pero supongamos que la curva de demanda está estimada y debido al metro va a cambiar la demanda de transporte. ¿Qué hacemos? Entonces ya tenemos, aquí ya lo estoy resumiendo, pero vamos a tener, a ver si ustedes me ayudan a descifrar este resumen de una operación algebraica de todo esto. Tenemos el delta de costos por mi demanda en el escenario cero. ¿Cuál es el delta de costos en este caso respecto a la gráfica? P0 menos P1. Correcto, es esta distancia, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda en E sub 0? Eso. Correcto, es esta.
Entonces aquí, para que vean que cómo vamos reemplazando aquí. ¿Qué significa esta cosa? Vamos de pronto por aquí, que es más fácil. Este delta de demanda, ¿cuál es? A ver si llegan a la deducción. T1 menos T0. Correcto. Esta distancia, ¿cierto? Y entonces este delta medio de costos, yo lo puse junto, pero si lo hubiera puesto separadito, seguramente lo hubieran pillado de primera. Lo que les quiero decir es, este término, ¿a qué se está refiriendo en la curva? Al triángulo. Correcto. Al triángulo, acuérdense que el delta de costos, esta primera parte de acá, era esta distancia. Este delta de demanda es esta distancia. Y si yo supongo o asumo que esta línea curva de demanda se asimila a una línea, ¿de acuerdo? Yo puedo decir que base por altura entre 2 es esta área, ¿de acuerdo? Por eso es que está así. Entonces lo único que yo estoy estimando, vean, es unas áreas bajo la curva. Y esto haciendo una operación, entonces aquí yo veo la diferencia de costos entre un escenario por la demanda en el escenario 0, más esto que es el área del triángulo. Esto de abajo es exactamente igual que lo de arriba. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Ok. Y esto es lo que se conoce como la regla de la mitad. Lo más común, sin embargo, como les decía, a ver, ¿esto para qué sirve? Más bien se los voy a explicar así. Como hay un cambio en los costos de transporte, con toda seguridad va a haber un cambio en la demanda. Puede haber menos viajeros o puede haber más. Si los cambios en los costos son relativamente pequeños, es decir, no vamos a pasar de 2.500 pesos a gratis, ¿ok? Son cambios relativamente pequeños. Lo usual, y por eso viene aquí la regla de la mitad, es atribuir la mitad del cambio de los costos al cambio de la demanda. ¿Vale? En este caso, el cambio en el excedente del consumidor se muestra la podemos ver en esta figura y en esta ecuación. Este excedente del consumidor, como les decía, se calcula por la conocida regla de la mitad. Esto se desarrolló, se inventó, como quieran decirlo, hace ya en el siglo pasado, hace ya bastantes años, en Londres, aunque se han hecho algunas actualizaciones ya, pero en la década de los 90 incluso, donde se hace una definición mucho más elaborada. Si a alguien le interesa, yo le puedo dar la referencia. Este procedimiento es la forma más utilizada para estimar el beneficio de los usuarios en proyectos de transporte. ¿Por qué? Primero, por su sencillez. Segundo, porque esta operación o este procedimiento asume de manera implícita que existe una relación lineal, ojo, entre los costos y la demanda. Si este supuesto no fuera cierto, y la demanda tuviera una curvatura importante, es decir, no puedo estimar bien esa área del triángulo, si lo hiciéramos así, lo que estaríamos haciendo es sobreestimando los beneficios. ¿Por qué? Porque imagínense que la curva es así y entonces yo estoy calculando el área dentro del triángulo, entonces estoy sobreestimando beneficios. Pero si esa curva es pequeñita, yo puedo darlo por bueno, ¿vale? Pero como todo supone, la realidad es mucho más compleja que la descripción que acabo de dar. Porque aquí también en transporte hay bienes sustitutos, hay bienes complementarios para hacer esos viajes, ¿de acuerdo? No solamente está el metro, sino que imagínense que ya también está el tren, y están las ciclorrutas, y hay mejores buses, etcétera.
Entonces, esos sustitutos y complementos me pueden alterar también esta gráfica de la demanda. Esto es lo que en realidad sucede, seguramente. Pero un ejercicio de este tipo se puede lograr de una manera aceptable, teniendo en cuenta el patrón de viajes de la ciudad y sus costos asociados. Aquí radica la clave para hacer una evaluación de este tipo, ya que esta forma puede extenderse para cubrir una red urbana donde existen varios modos de transporte y múltiples orígenes destino, que es lo que pasa en toda la ciudad. Y entonces, para resumir, este método de cálculo lo podemos aplicar a todas las opciones de viaje dentro de nuestra área de estudio, ya que los costos generalizados, que lo vamos a ver más adelante, costos generalizados o funciones de utilidad, muy probablemente van a cambiar cuando comparamos el escenario sin metro con el escenario con metro. En la práctica, incluso una estrategia aún más simple puede tener complejos efectos sobre los costos y el comportamiento de un sistema de transporte. No se imaginan lo complejo que puede llegar a ser esto. Vamos a ver algo en el ejemplo. Pero podremos tener un número aceptable respecto al total de los beneficios de cada uno de los agentes del sistema por medio de la regla de la mitad, como les acabé de dar. Siempre y cuando los cambios producidos por esas medidas, en este ejemplo de nuevo, metro no metro, afecten a los costos generalizados del sistema. Es complicado y más complicado con el ejercicio, con el ejemplo que yo les puse de metro no, porque aquí nunca ha habido metro. De pronto él hubiera sido mejor por mi parte haberles puesto otra troncal de Transmilenio. Con un modo nuevo de transporte, las condiciones de elección o las preferencias de elección son aún más inciertas. Habría que ver si para un caso de estos, este método vale para un nuevo modo de transporte. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Los dejé muy confundidos? ¿O más o menos sí o más o menos no? ¿Qué me dicen? Díganme después de esto. Y adicionalmente, para terminarlos de confundir, yo puedo desagregar esos beneficios por actores. Entonces, miren que, por ejemplo, yo aquí tengo mi delta de excedente del consumidor para los viajes que van de I a J en el modo M. Ya estoy generalizando, viendo la diferencia de viajes para escenario 0, escenario 1 y la diferencia de costos. Pero yo puedo desagregar esos beneficios, por ejemplo, si yo pongo un peaje. ¿Cuál sería el beneficio, el excedente del consumidor si yo pongo un peaje? Entonces aquí puedo desagregar estos P's en costos de peaje. Puedo decir que si yo voy de I a J y tengo J una zona de peaje, entonces esta zona de peaje va a tener una tarificación, esta J. Por favor, me dicen si no entienden algo, muchachos, por favor. O los costos de operación. Los costos de operación pueden tener aquí combustible y mantenimiento. Y aquí en el escenario 1 pueden ser diferentes costos de combustible, diferentes costos de mantenimiento. Y también lo puedo desagregar en tiempos de viaje. Tiempo de viaje con y sin. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos que vemos acá los puedo involucrar dentro de las funciones de costo, dentro del costo generalizado de transporte que está dada por esta P. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Por favor, ayúdenme. Ese silencio no me gusta o se les dañó los micrófonos. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Seguro, Pilar? Muy bien, gracias, Pilar. Pilar es la vocera del curso. Y entonces, resumen, interacción de oferta y demanda. Resumen general. ¿Cómo es el excedente del consumidor? El beneficio total menos lo que yo pago. Para ser más exactos, lo que yo estaba dispuesto a pagar menos lo que pagué. El excedente del productor.
lo que me costó hacer X cantidad de cosas menos, bueno, lo que yo recibí por vender X cantidad de casos menos lo que me costó hacer esas cosas. Y yo puedo aquí meter otros agentes como el excedente de la sociedad, que puede ser la suma de los dos, y el beneficio total. Ojo que aquí es importante. Esto es, si yo estoy sumando, yo quiero ver el excedente de la sociedad. Me voy a volver un segundo. Aquí, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo calcular? Si solo estuviéramos productores y consumidores en este mercado y la sociedad son productores y consumidores, ¿cuál sería el excedente de la sociedad aquí? Lo rojo más lo verde. Correcto, correcto. Pero ojo que aquí cuando ya desagregamos, imagínense que yo pongo un escenario con peaje y sin peaje. No, ojo, tengan en cuenta no hacer doble contabilidad. Voy a irme a esta gráfica. Imagínense que aquí tengo una tasa como una cosa, un cobro por congestión, y aquí yo les estoy cobrando a los usuarios que van a esa zona de peaje, les estoy cobrando más, ¿de acuerdo? Ese cobro de más, ¿a quién le estoy quitando beneficio a alguien? ¿A quién? Al consumidor. Al usuario. consumidor, correcto. ¿Y a quién se lo estoy dando? Al, El productor, no sé, no, pues, Pues a la concesión. al dueño del peaje, sí, al exacto, gobierno, bien, exacto, ¿vale? En ese caso, en ese caso particular, el beneficio de la sociedad es ¿cuánto? Cero, ¿no? ¿Por qué cero? Se compensa una con otra. Correcto, muy bien, Rubén, porque ahí lo que estoy haciendo es una transferencia dentro de los agentes, ¿de acuerdo? Lo que me entró por aquí me salió de otro lado. Y como el excedente de la sociedad es la suma de los dos, pues si yo le quito a uno y eso que quité se lo estoy sumando al otro, el neto es el mismo, ¿de acuerdo? Hay transferencias internas, eso no significa que me aumentó el beneficio social, ¿de acuerdo? Ahí la clave es a qué dedico esos beneficios adicionales, ¿de acuerdo? Si yo pongo un cobro por congestión, o pongo una sobretasa a la gasolina, o pongo una sobretasa a los parqueaderos, y me gasto la plata yéndome de vacaciones, pues ahí sí hay una pérdida para la sociedad. Pero si yo incluso ese dinero lo utilizo para mejorar el sistema de transporte público, para subsidiar tarifas, para mejorar la infraestructura, pues puede que yo tenga un beneficio extra debido a esos cobros, ¿de acuerdo? Todo es relativo. ¿Estamos? Sí, señor. Vale. Y entonces, para cerrar este tema, la interacción entre oferta y demanda, lo que estamos haciendo es crear un modelo de comportamiento del mercado para explicar las elecciones, para explicar yo por qué hago un viaje, a dónde hago el viaje, cuánto estaré dispuesto a pagar un viaje, y también explicar cuánto estoy dispuesto a ofrecer por un viaje, cuánto el productor está dispuesto a, a recibir para participar en ese mercado. Entonces, esto básicamente son elecciones de consumidores y productores. Es bastante más complejo de lo que les estoy contando acá. Obviamente bastante más complejo, mucho más allá de mi conocimiento de ingeniero. Pero un modelo de estos tiene variables, tiene en cuenta implícito, acuérdese que dentro de la función de demanda estaban los modos sustitutos, los modos complementarios, el ingreso de la persona. Dentro de la función de producción y oferta están los costos de los insumos, le hace salarios, combustible. Entonces, ese modelo tiene en cuenta esas elecciones con base en esas variables que están por debajo y en políticas. ¿Qué pasa? El gobierno decidió poner una sobretasa a la gasolina. Eso va a afectar a todo el mercado, ¿de acuerdo? También permite desarrollar diferentes escenarios para nosotros evaluar los cambios en esas variables, ¿de acuerdo?
Y esto ya es aún más complejo, que son variables endógenas. Una variable endógena es que ustedes seguramente ya lo saben, pero una forma fácil de explicar es que una está explicada por otra. ¿De acuerdo? Hay como una correlación entre variables. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, Sí, todo claro. lo veremos en el parcial. Muy bien, muchachos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la elasticidad precio-demanda a corto plazo en las tarifas del sistema Transmilenio. ¿Qué queremos hacer acá? Queremos estimar la reacción de los usuarios a las alzas tarifarias, ¿de acuerdo? Es decir, acuérdense, yo subo el precio del pasaje y la teoría dice que la demanda puede bajar. Lo que queremos saber es en cuánto tiempo y en qué magnitud, ¿de acuerdo? Aquí hicimos diferentes modelos y si hay una variación a lo largo del tiempo de esa sensibilidad al precio, ¿vale? En este ejemplo particular hicimos solamente, como no teníamos variable de oferta, ¿ok? Solo hicimos una estimación a un mes, ¿vale? Ya les doy el resultado para que vayan pensando cómo es esta vaina. Entonces, una vez se sube la tarifa en Transmilenio, el valor de la elasticidad es de menos 42 a una semana. Y luego de 2 meses desde 0.14. Vean que en una semana es 0.4 y en 2 meses después es 0.14. Ténganlo para ver si podemos déjenlo en mente para ver si lo podemos responder al final de la clase. Y también obtuvimos un resultado que los usuarios de bajo ingreso son más sensibles a este tipo de políticas tal como se esperaba. Es decir, si yo tengo bajo ingreso y me suben la tarifa, yo soy mucho más sensible, es decir, mucho menos inelástico a esas políticas. ¿De acuerdo? Y entonces este es el contexto de nuestro estudio. Dividimos Bogotá en 2 zonas y solo lo hicimos para las fases 1 y 2 de Transmilenio, que son las troncales moradas y rojas. Para las azules no. Y dividimos Bogotá, esta división de Bogotá es en 2 UPZs, en UPZs, y dividimos las zonas de acuerdo a su nivel medio de ingresos. Entonces nos quedaron 2 Bogotás. Las zonas cuyo ingreso es superior al promedio de la ciudad, al ingreso promedio de la ciudad, y las zonas cuyo ingreso promedio es inferior al ingreso promedio de la ciudad. Casi que obtenemos, vean, una división perfecta entre norte y sur de la ciudad, con algunas contadas excepciones. Y también teníamos unos tiempos de viaje promedios por zona en Transmilenio. Entonces vean que de nuevo, entre más afuera esté o más alejado esté yo de este centro expandido, uy, ahí se me fue más tiempo en promedio yo me tardo en Transmilenio. ¿De acuerdo? Y teníamos otros elementos. Vean aquí que la población respecto al año base, que era 2002, vean que la población aumentó. Todos los indicadores se hacen respecto a su año base, es decir, yo aquí puedo decir que las motocicletas entre el 2002 y el 2015 aumentaron 15 veces, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces vemos cómo aumentó los carros, las motos, la demanda en Transmilenio y la demanda en los buses regulares. Aquí estaba empezándose, esto fue hasta el 2012, el SITP zonal no estaba arrancada, no habían arrancado la implementación. Pero vean entonces que aquí incluso esa demanda de buses TPC bajó. ¿De acuerdo? Y además teníamos otro elemento. Vean, aquí teníamos la demanda
en Transmilenio y la demanda en alimentadores. Entonces, a priori teníamos un problema de endogeneidad de datos. Y es que en este tipo de cosas lo que queremos comparar es cómo reacciona la gente si sube la tarifa. Pero para eso teníamos que comparar un lugar donde subió la tarifa y otro lugar donde no haya subido la tarifa. Entonces el problema aquí es que la tarifa siempre sube lo mismo al mismo tiempo, es decir, la misma fecha en todo el sistema. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, como vemos en esta gráfica de abajo, en promedio la demanda de Transmilenio en este periodo lo único que ha hecho es subir. Es decir, la demanda en Transmilenio sigue subiendo y las tarifas siguen subiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí entienden el problema? ¿O hay algo que no queda claro? Muchachos, ¿el problema está claro? Sí, señor. Vale. Entonces empezamos a ver los datos. El periodo de análisis de este año fue 2000 a 2012. Porque para los que no se acuerdan, el 1 de agosto de 2012, las tarifas disminuyeron y se hicieron tarifa hora pico y hora valle, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces, lo único, corrijimos el periodo de solo las alzas, ¿vale? Y empezamos a analizar los datos. Estos son patrones por mes. Todas las líneas rojas verticales acá son diciembres. Y en la gráfica de abajo, todas las líneas verticales son domingos. ¿Qué ven ustedes aquí en este patrón de viajes? Estos son viajes. Pues que siempre en diciembre y los domingos disminuye los viajes. Que hay un patrón, ¿cierto? Hay un patrón cíclico en la demanda a lo largo de los años, a lo largo de los meses, a lo largo de las semanas. Entonces, estos son febreros, marzos. Dependiendo si marzo cae en Semana Santa o no, hay diferentes variaciones. Y vean, aquí es un poco más claro. Los lunes sube un montón la demanda, va bajando a lo largo de la semana y los viernes repunta un poquitico. Entonces, empezamos a ver eso y encontramos que hay un patrón en los análisis. Todo esto es ¿para qué? Para estimar la función de demanda de Transmilenio. Y teníamos otro punto, y era las alzas tarifarias. Aquí cogimos las tarifas del bus tradicional, del SITP provisional, que se llama ahora. Antes se llamaba transporte público colectivo. Y aquí vemos cómo la demanda en precios corrientes va subiendo poquito a poquito. ¿De acuerdo? Sube y sube los precios. Esto es en precios constantes, donde sube y a medida que pasa el tiempo pues se va depreciando. Y aquí tenemos también los cambios tarifarios al alza, de donde veíamos que, por ejemplo, el 1 de octubre del 2001, la tarifa subió el 5.8%. Y también teníamos, vean, diferentes magnitudes de aumentos tarifarios. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Creamos unos contrafactuales, es decir, unos controles sintéticos, porque teníamos una gran variedad de datos y veíamos acá que hay unos patrones cíclicos que se repiten año a año, semana a semana, día a día. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Como nosotros sabemos que la tarifa aumentó el 11% el 1 de noviembre en todo el sistema, nosotros cogimos y comparamos todos los 1 de noviembre diferentes a 2002 para ver qué pasaba con la demanda cuando no se cambiaba la tarifa. Y así hicimos para comparar todos los agostos 1, todos los julios 1, todos los eneros 1, para tener controles sintéticos de ver cómo
cambia la demanda al subir la tarifa y cómo es la demanda en la misma fecha sin subir la tarifa. ¿De acuerdo? Y entonces, esto lo que les acabo de decir es justo esto que está acá arriba. Es esta ecuacioncita que está acá arriba, donde estamos controlando a 7, 14, 28 y 56 días antes y después de esos primeros de junio, de octubre, de agosto, para ver cómo cambia la demanda. Y esto es lo importante también. Necesitamos construir una función que nos explicara la demanda de Transmilenio. Y esta función fue la que logramos construir para el corto plazo. Entonces, mi función de demanda, que es esta, que es Y, ¿vale? Esta es mi Y. La idea con esta función de demanda es sacar esta curva. Todo esto que les estoy contando es para sacar esta curva, que va a depender de qué. Entonces, vean, T y JX, o aquí está MYX, ahí, perdón por la confusión en la notación, es el logaritmo de las entradas a cada estación, para cada día de la semana. ¿De acuerdo? Y esta función de demanda, ¿de qué depende? De la tarifa. ¿De acuerdo? De el precio de la gasolina, que es este G. Voy señalando aquí la tarifa, el G. La tarifa del TPC o el provisional, más unos controles de efectos fijos por día de la semana. Estas son variables dummies para día de la semana, para cada mes y para cada año. ¿De acuerdo? Y este es mi error. No es tan fácil de entender, pero en resumen yo les cuento. Estos son de muchas pruebas y errores. Aquí lo que yo estoy diciendo es que mi función de demanda, quien define las entradas o los accesos a Transmilenio, es la tarifa, el precio del combustible, la tarifa del sustituto, que sería el provisional, más unos controles fijos. ¿Qué son esos controles fijos? Acuérdense que teníamos un problema, que la tarifa subía, la demanda subía. Otro problema, que la tarifa se implementa al mismo tiempo. Ya, déjame un segundo. La tarifa se implementa al mismo tiempo en todo el sistema. Entonces, y además los lunes son diferentes a los martes, a los miércoles, a los viernes, a los domingos, y los diciembre son diferentes a los marzos, a los febreros, a los octubres. Entonces, controlando por el aumento de la demanda, por cada efecto, por cada estación, por cada fecha, estamos teniendo en cuenta, le estamos quitando ruido a la estimación. Sí, adelante, ¿quién iba a decir algo? Yo, Luis Ángel, Rubén, dime. lo que pasa es que usted, o sea, pues, ¿cómo hacen para determinar cuáles son las variables de las cuales va a depender la demanda? Porque, digamos, hay muchas personas de lo que se quejan es de, como tal, el servicio de Transmilenio de, ¿cómo se llama esto? De la La, calidad. de la calidad de sí. Es difícil y por eso hay muchas cosas. Nosotros construimos esta función de demanda por la información que teníamos. Si hubiéramos tenido más información o la hubiéramos metido. Por ejemplo, piensen que aquí esto es una desagregación por estación cada 30 minutos, ¿vale? Entonces es imposible obtener información, por ejemplo, de la calidad del servicio por estación cada 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces aquí empezamos a construir y a meter, esto es una prueba casi que de ensayo y error, donde de acuerdo a la función, a la información que tenemos, y ya les voy a mostrar un complemento de esto, empezamos a jugar y a ver cómo están resultando los modelos. ¿De acuerdo? Esto siempre es una prueba y error para ver cómo ajustan los modelos. Lo que al final me va a decir qué tan bueno, qué tan malo es esto, es mi ajuste del modelo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Es un proceso iterativo hasta que el modelo de lo más parecido a
como tal la muestra que... No, aquí yo no tengo muestra. Aquí yo estoy trabajando ya con todos los datos. No es que tú tengas un modelo y lo compares con la realidad, porque no existe una función de demanda para Transmilenio. ¿De acuerdo? Y la función de demanda va a variar muchísimo. Aquí lo que nos va a decir cuándo parar es que los coeficientes tengan resultados coherentes. Por ejemplo, que nos salga una elasticidad positiva, que los coeficientes tengan sentido y que tengan un nivel de significancia aceptable y que haya un ajuste en los errores y que haya errores robustos y un montón de ajustes de los modelos econométricos que no los vamos a ver acá. ¿Vale? Listo, gracias. Felipe. Profe, no, pues una pregunta y es, digamos, ¿cómo tener en cuenta ahí, pues una variable que pues no la veo y que es muy, o sea, tiene mucho peso en el Transmilenio y es, por ejemplo, los colados o cosas así que yo no puedo medir, pero que yo sé que me afectan en gran medida al modelo? Yo no sé si afectan en gran medida al modelo. Ahí lo difícil es quitarnos las percepciones, pero es una buena pregunta. La única vez que se ha medido evasión en Transmilenio fue el año pasado, lo hizo la Universidad Nacional, y se estimó que el nivel de evasión es más o menos el 15%. Con diferencias de lejos el fin de semana hay mayor evasión que entre semana. ¿Vale? Pero en promedio en semana es el 15%. Pero eso es un montón, ¿no? Sí, eso es un montón, claro, eso es un montón, pero como aquí estamos evaluando es la sensibilidad de las personas al precio, pues al colado no le importa el precio. Seguramente el colado sí va a tener un montón de influencia en variables, como decía Rubén, en la calidad del servicio, en la seguridad del servicio, en la percepción del servicio, en eso sí va a tener mucha influencia. ¿De acuerdo? Pero, profe, ¿no se podría también decir que entre más suba el precio, suben los colados, o sea, sube la evasión? Habría que hacer un estudio al respecto. Nosotros tenemos un paper muy bonito que está en revisión, que fue una tesis de maestría y es ver con preferencias declaradas, tratar de saber la gente por qué evade. Creo que me parece chévere mostrárselos, se los muestro. Hicimos una muestra chiquita, como unas 300 personas, y dio cosas interesantes. Si me acuerdan, se los muestro. Es un ejercicio de preferencias declaradas y eso tiene que ver, por ejemplo, lo que me acuerdo ahora mismo es que el evasor, el perfil clásico del evasor es un hombre, en este caso, joven, de ingresos bajos, con empleo informal. Y con nosotros le metimos algo ahí como estilo psicológico, actitudes de personalidad de, por ejemplo, cómo se siente identificado con estas frases. Solo me importa ganar, el fin justifica los medios y todas esas cosas las pudimos meter en un modelo estructural para ver cómo influenciaban esas respuestas su percepción de evadir o no. ¿Vale? Estas discusiones Profe, son bien las que yo chévere eso. quiero levantar con todas estas clases. La econometría ya es algo más complejo, incluso yo tengo colegas que me ayudan con estos modelos econométricos porque hay muchos casos que se escapan. Yo con mi formación de ingeniero también estoy un poco cojo en esto, pero la idea es que en el equipo es donde radica el éxito de todo esto. ¿Vale? ¿Qué obtuvimos como resultados? Entonces vean esto. Tenemos 3 grupos. Todos los datos para la gente para la gente o los abordajes en estaciones de Transmilenio que están en zonas cuyo ingreso es menor al promedio y abordajes que están en zonas o en estaciones que están en zonas cuyo ingreso es superior al promedio. Entonces aquí empezamos a ver estas elasticidades. Fijémonos en estas. La elasticidad, este es el modelo a una semana, si no estoy a un mes, perdón, a un mes, no me acuerdo ahora. Menos 0.45. ¿Qué significa esa elasticidad, muchachos? ¿Qué significa que nos haya una elasticidad de menos 0.45 a la tarifa?
que si yo subo la tarifa no me va a cambiar mucho las otras La demanda, variables sí, que estoy exacto. analizando. Ujú. No, mira, esto, acuérdense de lo que vimos la clase pasada. Esto significa que si yo subo un 1% la tarifa, la demanda va a bajar en 0,45%. ¿Vale? En general, todas las elasticidades de transporte público son inelásticas. ¿Se acuerdan qué es inelásticas? ¿Dónde está el límite? Uno, Valor absoluto de 1. ¿Vale? Entonces son inelásticas. Pero eso significa siempre, ojo, si ustedes, paréntesis, si ustedes están haciendo un modelo de estos y les da una elasticidad positiva, algo está mal. ¿Vale? No tiene para nada sentido que yo suba la tarifa y suba la gente y suba la demanda. ¿De acuerdo? Una pregunta, y Dime. esto aplica también, digamos, para, no sé, digamos, servicios públicos o algo así Para como el todo, acueducto para del todo, agua. para todo. Esto para el consumo de Coca-Cola, para todo. Todos somos sensibles al precio. O sea, ¿se acuerdan que había bienes de lujo, bienes básicos? Entonces, ¿se acuerdan que vimos, ¿se acuerdan del ejemplo de un bien básico en transporte? De un bien inferior, perdón. ¿Qué pasa con un bien, con el transporte público si sube el ingreso de las personas? Depende de los ingresos, ¿no? Si Por eso, son muy si altos, sube. ¿Qué va a pasa si, dejar de, dime, dime Pilar? va a dejar de, o sea, va a disminuir sus Su viajes. con- exacto, si sube el ingreso, generalmente la gente deja de usar transporte público, ¿vale? Si sube el ingreso, no sé, voy a decir algo por decir algo. Si sube el ingreso, la gente deja de comer, no sé, hueso y empieza a comer carne. O, no sé, no sé, chorizo, no sé. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Y entonces vean lo interesante de este paper es que imagínense que aquí a una semana mi elasticidad es 0,42. Pero en 2 meses mi elasticidad bajó a 0,14. ¿Cuál creen que es una posible explicación de esto? ¿Por qué la gente, digamos que reacciona en la primera semana de subir tarifas y ya 2 meses después ya no reacciona tanto? O reacciona casi 3 veces menos. El orden de magnitud es 1 a 3. porque a pesar de que la tarifa sube un poquito, sigue siendo como el modo de viaje es más atractivo o pues que más beneficio le genera al usuario. ¿Correcto? ¿Alguien más? Sí, va a decir algo similar, que igual la necesidad sigue siendo la misma, o sea, Sí, va a Correcto. sonar, tiene va que a sonar súper transportarse. feo, pero igual tendrá que transportarse por algún medio. Exacto. La hipótesis de nosotros, y los invito a leer el paper, incluso está en la lista del programa, es que la gente, miren acá, por ejemplo, las que están en zona más pobre o por debajo de la media, reaccionan un poquito más. La gente le suben los precios y reacciona, se va, no encuentra un sustituto viable y vuelve. Es decir, que la gente está cautiva de ese modo de transporte público. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo conmigo, que es Sí, más o señor. menos lo que ustedes dijeron. Esa es nuestra hipótesis. Obviamente, nuestra hipótesis la basamos solamente con estos datos. Y más estos datos donde teníamos también elasticidades para hora pico y para hora valle. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que las elasticidades están a corto plazo. Ojo, esto siempre hay que enmarcarlo muy bien. La elasticidad es a corto plazo bajo los supuestos que tenemos del modelo. Ojo que esta no es la verdad revelada ni la estoy extrapolando y la voy a usar para todo, sino bajo los supuestos que tiene el modelo. Esta es nuestra hipótesis, la cual
nos apoyamos para sacarla con estos datos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vean que en periodo pico, la gente es un poquito menos sensible que en periodo valle. Y esto también se da dependiendo mucho de cómo define el periodo pico, pero eso sí, en periodo pico a veces yo tengo que ir a trabajar a ese horario. Yo no me puedo dar el lujo de cambiar el horario de mi viaje porque si no me echan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también va en línea con la teoría y es que la elasticidad es mucho más inelástica en horas picos que en horas valles. En horas valles yo tengo un mayor poder para poder decidir el horario de mi viaje. ¿De acuerdo? Y para cerrar, les muestro este otro ejemplo. Este paper está en elaboración. Aquí estimamos elasticidades a largo plazo en todo este periodo de tiempo, no solamente a un mes, y nos dio menos 0.25. Aquí hay algo súper interesante y es que se acuerdan que la elasticidad a corto plazo nos dio menos 0.42, pero la teoría dice, al menos la teoría que existe en economías desarrolladas, y es que a medida que el tiempo pasa, la elasticidad es mayor. ¿Por qué creen que pasa eso? Les voy a ver si nos organizamos, a ver si de pronto me entendieron. La elasticidad a largo plazo, 8 años, 10 años, tiende a ser mayor que a corto plazo. ¿Por qué? Porque en teoría me desacostumbraría a consumir ese bien, algo así. Más o menos, por ahí es, Pilar, pero te falta un poquito. ¿Alguien más? Silencio sepulcral. Imagínense, porque, imagínense, no, a largo plazo, yo como usuario, como viajero, para cualquier cosa, yo tengo mucho más tiempo para poder decidir y acomodarme. Les pongo un ejemplo. Si en estos 8 años, Transmilenio, por ejemplo, sigue subiendo y subiendo la tarifa y subiendo la tarifa, la gente hace cuentas y en el mediano plazo incluso se puede comprar una moto, ¿cierto? Yo no me puedo comprar una moto. Si subieran la tarifa mañana, mucha gente no se puede comprar una moto pasado mañana. Pero si pasan unos años y sigue esa misma tendencia, yo me acomodo a esas decisiones y cambio mis patrones de consumo. ¿De acuerdo? Piénselo, no sé, a ver si ustedes me ayudan. Estoy pensando en el aguardiente y el ron. Antes, yo no me acuerdo, antes el ron era más caro y el aguardiente más barato, pero se van, van subiendo precios y van sacando cosas y la gente se cambia de un lado para otro. No sé si se les ocurre otro ejemplo a largo plazo, pero básicamente es porque la gente tiene más tiempo de acomodarse. Por eso es que en teoría la elasticidad a largo plazo es mayor que a corto plazo. O ¿Sí? sea, como que encuentra un sustituto, pero a largo plazo, o busca un sustituto a largo plazo. Busca un sustituto a largo plazo, como comprarse una moto, por ejemplo. ¿Ves? Tú no, ¿por qué? Porque ahorras un poquito, porque vas y sacas un crédito, en fin, por múltiples razones. Pero aquí nos dio que la elasticidad a largo plazo es incluso menor, la mitad de la que es a corto plazo. Ya les cuento. Y además hicimos un ejercicio de clusters donde, de acuerdo a un nivel de ingreso medio para cada estación, a los perfiles de demanda por la mañana de cada estación, encontramos esta clasificación. No sé si alcanzan a ver los cuadritos grises, las bolitas negras y las crucecitas, donde casi que nos dio, si ven, las bolitas son las estaciones donde la gente es más elástica a la tarifa
y las crucecitas es donde la gente es insensible a la tarifa. Aquí este es otro ejercicio diferente al que acabamos de ver. Aquí sí pusimos, porque ya teníamos un poco más de información, el uso de la moto, el uso de la bici y la oferta de Transmilenio como vehículos kilómetros pagados. ¿Qué opinan de estos resultados? O si no entienden algo, me lo dicen. ¿Las cruces son la elasticidad o la inelasticidad? No, estos tres tipos son tres tipos de estaciones, ¿vale? Cuya elasticidad es diferente. Las bolitas que vemos casi en todo el borde oriental, casi que coincide con la zona más verde. Vean que la zona más verde es la zona de mayores ingresos. Las bolitas son las estaciones donde la gente es más elástica a la tarifa. Y las cruces, que vean que coinciden casi que con toda la parte roja, que es la zona de menos ingresos, la gente es completamente inelástica a los cambios tarifarios. ¿Sí? Pues pasa lo que usted decía, ¿no? Que las personas están cautivas por el medio de transporte. Correcto. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues también teniendo en cuenta pues, la distribución de la ciudad y que los trabajos, o sea, que la oferta laboral se concentra más que todo en el centro. Está acá, Los ¿no? que son, No sé si ajá, los que son las personas cercanas a las estaciones de bolita, pues tienen como más opciones de otros medios de transporte, bicicleta o caminando, lo que sea. En cambio, los que están en la periferia tienen que coger Transmilenio o Transmilenio, porque si no, no llegan. Y pues justo, también por algo de ingresos, ¿no? Porque pues no pueden coger otros medios de transporte. justo Felipe, me chiviaste lo que tenemos en el paper. Esa es más o menos nuestra explicación. Aquí la gente es cautiva del transporte público, incluso hay mucha gente que no sé, a pesar de que el parque de motos ha tenido un crecimiento espectacular, eh, hay mucha gente igual aún que no se puede permitir una moto o que le da miedo la moto, que también es importante eso, por todos los muertos que están poniendo los motociclistas. Entonces, aquí en las crucecitas lo que estamos viendo es gente, lo que les decía, ni siquiera es menos 0.25, es cero. Es cero que, como Felipe decía, la gente o usa Transmilenio o usa Transmilenio porque no hay ninguna otra forma de llegar acá al borde oriental donde se concentra la mayor oportunidad laboral. ¿Vale? Entonces, estos resultados, vamos a ver qué nos dicen los revisores, no hemos enviado el paper todavía, van en esa opinión. Nosotros vamos en contravía con lo que dice la literatura, donde la elasticidad, al contrario, a medida que pasa el tiempo va disminuyendo y eso no lo que nos está indicando es que la gente se está volviendo cada vez más dependiente de un servicio de transporte público. Y si se vuelve más dependiente de un servicio público con problemas como los que tenemos, pues tenemos un impacto negativo en la calidad de vida y en el bienestar de todas esas personas. ¿Vale? Entonces vean esto, entre más lejos esté la estación del borde oriental, el usuario es menos sensible al cambio de tarifa. Aquí, digamos, las bolitas son muy sensibles, los cuadritos son menos sensibles y ya las cruces son insensibles. Y también tuvimos la fortuna de conseguir otra información. Me faltó el desempleo y lo que vimos acá es que si aumenta el desempleo, baja la demanda. Si aumenta el uso de la moto, baja la demanda. Y si aumenta el uso de la bici, baja la demanda. Entonces aquí empezamos a ver esos trade-off entre no solamente tarifa, sino otros elementos que podrían influir en la demanda Transmilenio. Aquí vean que le metimos más cosas que antes no teníamos para empezar a tener más información y poder informar mejor y tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente, no les puse la ecuación acá, pero lo que estamos haciendo acá es calcular esta función. Aquí acuérdense que ya no solamente con el precio,
sino que ya le metimos, digamos, dimensiones adicionales para estimar desempleo, uso de la moto y uso de la bici. ¿De acuerdo? Pero todo es a partir de la construcción de esta función. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, bueno, simplificando para hacer lo mismo que les mostré en la clase, y es ver cómo con unos cambios de precios nos está cambiando la demanda en el sistema. ¿De acuerdo, muchachos? Creo que terminamos por hoy. Muchas gracias. No sé si tienen dudas o preguntas. Bienvenidas.